Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vamos a hablar en esta reseña de un modo somero de uno de los asuntos centrales en la novela de ideas Un mundo feliz de Huxley. Vamos a hablar del utilitarismo científico del sexo, es decir, sobre la diáfana línea que advertimos entre conciencia sexual e instinto sexual en la novela. En el caso de que esta línea exista, para el lector sí, o para la mayoría de los lectores, pero no para quienes viven en este mundo feliz de la novela, salvo para un personaje, como veremos, el salvaje. De ahí que me haya referido a la línea diáfana, que en el mundo feliz nadie ve porque desconocen dicho conflicto y que solo ve una persona, John el salvaje y por supuesto el lector todavía de nuestros días. Hasta en 8 ocasiones reverbera por la novela la máxima hipnopédica: todo el mundo pertenece a todo el mundo. La combinación de los avances en ingeniería genética, de la eugenesia y de la destrucción de la familia en la sociedad presentada en la obra allanan notablemente el camino hacia una de sus mayores virtudes, la promiscuidad sexual. El ser humano de esta civilización escucha desde niño esta máxima hipnopédica que lo prepara para aceptar el sexo como un juego muy divertido. La eugenesia aplicada desde la infancia hace que los niños lo conciban el sexo como la mayor fuente de placer, con la idea de que en la etapa de juventud y de madurez el sexo se convierta en un interminable yacimiento de sensualidad en el que todo el mundo quede felizmente atrapado. Ya en el tercer capítulo advertimos sobre todo cómo las niñeras se encargan de dirigir satisfactoriamente los llamados o denominados juegos eróticos de los niños. Sí, los niños habrán de irse bajando, por ejemplo, las cremalleras de sus uniformes para quedarse desnudos y proceder a los tocamientos eróticos. Para los niños de esta civilización, las prácticas sexuales no solo forman parte de su educación, sino que constituyen uno de los principales pilares de su forma de concebir las relaciones humanas. Este interés del Estado mundial por transformar el sexo en un asunto más de su particular moral científica explica su obsesión por destruir peligrosos fundamentos o pilares de la humanidad, como la familia, por ser la primera forma de Estado fuera del Estado, y por ello términos como padre, madre o familia, esposo o esposa se convierten en palabras obscenas y malditas, desterradas del vocabulario de una población infantil y también madura, pero sobre todo desde el principio, desde la infancia, que padece pues un incómodo rubor al escuchar semejantes palabras. No podemos pasar por alto que el tipo de relaciones sexuales que se mencionan en la novela son todas heterosexuales. Eso hay que tenerlo en cuenta porque Huxley también era un hombre que pertenecía a una época, a un momento histórico, a su época. En la época en la que Huxley escribió la novela, evidentemente las tendencias homosexuales aún eran consideradas un asunto tabú, por lo tanto no podemos culparlo de no haber incluido otro tipo de tendencias sexuales. De haber nacido en nuestra época, seguramente que sí, lo habría hecho. Sin embargo, nuestro autor, con la máxima todo el mundo pertenece a todo el mundo, también parece tender un puente de alguna manera a la homosexualidad y a otras tendencias o orientaciones sexuales, pese a no ser mencionada de manera explícita en la novela por lo que he dicho y podemos todos presuponer. Para Huxley, lo que verdaderamente importa no es la tendencia o la orientación sexual de esta futura civilización, sino el sentido utilitarista, mercantilista también, que se le da al sexo. El sexo, como forma parte del complejo y surrealista código moral y ético de esta pseudo civilización, vamos a denominarla también así, hasta el punto de que lo trasciende y llega incluso a cobrar un sentido espiritual con rituales religiosos como el de la oligorgía. Orgy-porgy en el original en inglés, ese es el término, y en nuestra traducción de la editorial Cátedra hemos traducido como oligorgía, que también se explica este tipo de traducción de este término, por qué le hemos dado este título, en el apartado oportuno, que hoy no vamos a tratar, en un futuro próximo lo haremos. Pues esta oligorgía, que como se aprecia en la escena que cierra el 5º capítulo, es el asunto central del servicio de solidaridad, una parodia de la misa cristiana. Y la diferencia fundamental estriba en el hecho de que si en la misa se invita a la reflexión e introspección individual tras recibir la comunión, en la oligorgía,
Como parodia de la misa cristiana, se invita a la exaltación de los sentidos mediante la práctica de sexo en grupo, combinada con la ingesta de la droga más eficaz, el sodio. Con esta histérica y alucinógena orgía, a la que se le atribuye un sentido y fin espiritual, el ser individual queda totalmente aniquilado y a merced del Estado, que logra subyugarlo colectivamente a su poderoso imperio de los sentidos, y nunca mejor dicho. El sistema así consigue que esta sociedad desconozca el conflicto, como hemos dicho al principio, entre la conciencia sexual y el instinto sexual. Los instintos sexuales operan con mucha más libertad cuando no existe conciencia sexual o cuando ésta, como es el caso de la mencionada escena, queda totalmente sometida al instinto. El conflicto entre conciencia e instinto sexual sí existe, en cambio, en el otro modelo de civilización que nos presenta la novela también, pero en el mundo primitivo de la reserva, y será por tanto John, el salvaje, quien encarne este conflicto natural y común de las antiguas civilizaciones, como por ejemplo la actual, la nuestra. La aparición, por tanto, del salvaje en la novela supone, en cuanto al motivo sexual, el enfrentamiento drástico y radical, sin término medio, entre la concepción sexual de estos dos polos opuestos, el mundo elemental, primario y primitivo del salvaje, y el mundo complejo, científico y artificial del Estado mundial. Aldous Huxley, por tanto, convierte al salvaje en el catalizador de un elemental y primitivo sistema psíquico para el que el sexo está supeditado por completo a unas normas religiosas excesivamente estrictas e incluso absurdas. La visión que del sexo tiene John el salvaje es la visión de la reserva, la antítesis de la civilización. El encuentro de John con Lenina hace que el sexo se convierta en el insalvable trauma que le conducirá finalmente al suicidio. Lenina ve el sexo sin ese conflicto entre conciencia sexual e instinto sexual. Para ella el sexo es sexo de consumo, es solamente para disfrutar. Como hemos dicho, Lenina será la involuntaria causa de ese trauma sexual que va a sufrir John. Y en la escena final del 9º capítulo, John siente la tentación de desnudar a Lenina, que yace dormida en la cama, ajena a su presencia, pero inmediatamente se recrimina a sí mismo. Y leemos esas dos palabras que son clave para descifrar lo que hay en la mente de este John, que sí que existe en su mente, en su mentalidad, en su forma de ver el mundo, el conflicto entre conciencia sexual e instinto sexual. Cuando dice el narrador: abominable pensamiento. Eso es lo que le hace parar y no seguir desnudando a Lenina por completo. La escena nos da, por tanto, la clave para interpretar el futuro cambio de actitud de John hacia Lenina. En esta escena, Lenina aún representa para John el arquetipo de la belleza y de la pureza, pero, como ya hemos comentado también en la introducción, y cuando tengáis ocasión de volver a la edición de cátedra podréis advertirlo, en el 13º capítulo es Lenina quien ya toma la iniciativa sexual, porque es algo habitual en su civilización, en el mundo feliz, que las mujeres tomen la iniciativa para el sexo, y John manipula entonces las palabras de Shakespeare para insultarla en los mismos términos que Otelo, en la obra de Shakespeare, insultara a su esposa Desdémona. Otras palabras también que traducimos como impúdica ramera. Y así degradarse con una actitud violenta y agresiva que descubre a un potencial también, hay que decirlo, un potencial maltratador. El inicial diálogo entre ambos muestra a dos personajes que parecen hablar dos idiomas distintos. Entre ellos no hay entendimiento posible alguno. Cada cual interpreta la conversación como le interesa o como le conviene, y el grado de confusión se magnifica hasta el punto de provocar el brusco distanciamiento final de la pareja. Con esta escena, Aldous Huxley muestra, más que la falta de comunicación entre estos dos mundos que retrata aquí en la novela, la imposibilidad de entendimiento alguno entre ambos mundos. El mundo de la reserva, que para ellos es el mundo de los salvajes, pero es el mundo donde todavía existe la religión, donde todavía existen las familias, donde todavía los niños nacen por parto, y el mundo del mundo feliz, de la civilización, donde los niños se decantan, nacen en probetas y donde la familia no existe. También nos deja clara esta escena y estos últimos capítulos que si la visión del sexo en la civilización es claramente desintegradora del ser humano,
la que ofrece el mundo de la reserva es también ciertamente inhumana. La novela, en este sentido, nos hace un retrato de dos modelos de conducta sexual radicalmente opuestos, pero igualmente imperfectos. Estos dos patrones se enfrentarán en la escena que precede al suicidio de John el Salvaje, en el último capítulo de la novela. La escena de la oligorgía en masa, de la que también participa involuntariamente John el Salvaje, que le hace perder su pureza o virginidad, simboliza la mutilación y la posterior aniquilación de un idealismo que, aunque primitivo, todavía conservaba el romanticismo del ser libre e individual que se niega a convivir con el sexo de consumo. Y esto ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Esperamos que disfrutéis con la lectura de Un Mundo Feliz y os preguntéis si para vosotros existe esa línea de separación y por lo tanto de conflicto entre conciencia sexual e instinto sexual, o si no existe, y en el supuesto de que exista, si esa línea es diáfana o si tal vez tiene algún tipo de color. También podéis opinar sobre si debe existir ese conflicto o no, porque como novela de ideas estamos siguiendo una lectura de ideas, que como tal debe ser siempre libre. Mientras tanto, muchas gracias por vuestro tiempo y atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.